Bien, hermanos, buenos días a todos, que el Señor les bendiga ricamente. Hoy vamos a comenzar el estudio del Evangelio de Juan, uno de los evangelios y uno de los libros más hermosos de la Biblia, el Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar haciendo una introducción a este evangelio y también vamos a estar comentando los primeros versículos de este evangelio, y que es un estudio precioso que puede ayudarnos mucho en nuestro crecimiento espiritual. En primer lugar, decirles que el autor de este evangelio pues es Juan, el apóstol Juan. Juan es hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. La Biblia dice en Lucas capítulo número 5 versículo 10, cuando la pesca milagrosa, que Jesús llama a estos 4 pescadores. Ahora nos dice la Biblia en Lucas capítulo número 5 versículo 10, dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Este es el Juan que escribe este evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan, y llega a formar parte de los 12 apóstoles, 12 discípulos de Cristo. Juan en su vida anterior era un pescador. También Jesús les llamó o les apellidó los hijos del trueno. No lo busquen. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 3, del versículo 13 al versículo 17, que es el pasaje donde nos narra el acontecimiento cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, y dice lo siguiente. En Marcos capítulo número 3, versículo 13 al 17 dice: después subió Jesús al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Es decir, que Juan, el apóstol, hermano de Jacobo, Jesús les llamó como un sobrenombre los hijos del trueno. Tal vez nos habla del temperamento de estos hombres, del carácter de estos hombres que serían violentos como un trueno en ese momento. Sin embargo, a la hora de caminar con Jesús, caminan 3 años y medio durante todo el ministerio público de Cristo, y estos hombres fueron transformados. Juan, de ser el hijo del trueno, pasó a ser el discípulo amado, y es uno de los más escritores que habló acerca del amor. Las cartas de Juan, el evangelio que lleva su nombre, son escrituras que nos hablan de un hombre que ha tenido un encuentro personal con Dios y que siempre hace un énfasis en el amor. Uno de los pasajes más hermosos pues acerca del amor están escritos por el Juan el apóstol. La fecha de este evangelio según San Juan se piensa que se haya escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Se piensa también que Juan escribió este evangelio desde Éfeso, y también Juan escribió a los creyentes en todo lugar, sean judíos o sean gentiles. No es así el evangelio de Mateo, que fue escrito principalmente para la mente judía. No es así el evangelio de Marcos, que fue escrito principalmente para los romanos, para la mentalidad romana. Y también el evangelio de Lucas, que fue escrito principalmente teniendo en mente a los griegos. Pero el evangelio de Juan es un evangelio que va dirigido a todos. Es un evangelio universal que tiene en mente tanto a judíos como a gentiles. Como uno de los 12 discípulos, Juan fue un testigo presencial, de manera que tenemos en el evangelio de Juan una narración de alguien que experimentó una relación personal con Jesús. Es decir, que este testimonio no lo está contando alguien que lo escuchó de oídas, que otra persona se lo contó, sino que el evangelio de Juan lo tenemos de primera mano, de un testigo ocular, de una persona que palpó al verbo de Dios, a Cristo, una persona que le vio, que le escuchó. Por ejemplo, si leemos la primera carta de Juan,
en su introducción, vamos a ver que dice lo siguiente, y voy a invitarles a buscarlo. Primera de Juan, capítulo número 1, del versículo 1 al versículo 3, y dice así. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo número 1, versículo del 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Se está refiriendo a Cristo, al Hijo de Dios. Dice ahora en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Es decir, que las escrituras del apóstol Juan son unas escrituras que debemos prestar toda nuestra atención, porque es un hombre que tiene un testimonio de primera mano. A pesar de que la Biblia, como vimos el domingo pasado, es un libro que es inspirado por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito por el cual Juan escribe su evangelio, lo tenemos ahí. Está en Juan capítulo número 20, en el Evangelio según San Juan, que les invito a buscar. Evangelio según San Juan, capítulo número 20, del versículo 30 al versículo 31. Ahí encontramos el propósito. ¿Para qué se escribió este libro? ¿Qué objetivo persigue Juan el apóstol a la hora de escribir este evangelio? Lo tenemos aquí. Dice Juan capítulo número 20, versículo del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito este es el propósito para el cual se escribió, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que el propósito que persigue Juan el apóstol a la hora de escribir este evangelio es que nosotros, que vivimos 2000 años después de la vida de Jesús, nosotros tengamos, por medio de esas escrituras, el conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, y ese Hijo con mayúscula, lo cual no está hablando de todos los hijos de Dios con minúscula, sino del Hijo en singular, que Cristo es el Hijo de Dios, y que nosotros creyendo en Él tengamos la vida eterna. Es por eso que la Biblia es un libro que es capaz de producir la vida eterna en el creyente. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, la palabra de Dios. Juan en este evangelio nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, en igualdad con el Padre, en atributos, en su naturaleza, en su carácter, en su esencia. Este evangelio es diferente respecto a los otros tres, respecto a Mateo, Marcos y Lucas, pues contiene gran cantidad de pasajes que no se hallan en los demás evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, estos tres evangelios se conocen como evangelios sinópticos o evangelios paralelos, porque gran cantidad de pasajes se repite en ellos. Sin embargo, el evangelio de Juan es un evangelio diferente. Trae muchos pasajes que no aparecen en ninguno de estos tres evangelios. Bueno, con esta introducción en mente, vamos a entrar en Juan capítulo número 1, versículo 1 al versículo 28. Vamos a leerlo. Juan capítulo número 1, Evangelio según San Juan capítulo número 1, del versículo 1 hasta el versículo 28. Dice así. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 28, para tener una idea general, y dice así. En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino contestó: Yo soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El primer versículo del Evangelio presenta tres afirmaciones que constituyen la base de la teología cristiana. El Verbo existía antes del comienzo de la creación. El Verbo mantiene una relación íntima con Dios y el Verbo es divino. Dice el versículo 1: En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice en el principio. En el principio, esa expresión es un reflejo de Génesis 1:1. Génesis 1:1, como ustedes saben, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora está diciendo: en el principio era el Verbo. Es decir, en el principio nos está remontando a antes de la creación. Nos está llevando a la eternidad pasada. Antes de todas las cosas era el Verbo. Nunca existió un tiempo en el cual el Verbo no existiera, y nunca existió una cosa que no dependiera de él para su existencia. Dice: en el principio era el Verbo, y esa palabra verbo en el griego es logos, que significa palabra. El Verbo es la palabra dinámica y creativa de Dios. Se refiere al Hijo de Dios. En el versículo 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Es decir, que ese verbo siempre ha existido. Es el Hijo, es divino, y Él se encarnó, se humanó. Tomó apariencia humana y se encarnó en la persona de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cada uno de nosotros es de o desde. O sea, nosotros existimos de nuestros padres o desde nuestros padres, pero Cristo existe con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es decir que Cristo siempre ha existido. Él no es creado. Existe en igualdad con el Padre. Existe desde la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. El verbo al final dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y dice, y el verbo era Dios. El verbo vivió 100% humano en esta tierra, aunque nunca dejó de ser Dios. Nuestro Señor Jesucristo es una persona distinta de Dios Padre, y sin embargo forma con Él un solo Dios. Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El Padre y la Palabra, aunque dos personas, están unidas por medio de una unión inexplicable. Se conoce como el misterio de la Trinidad. Es un misterio que nuestra mente humana no logra alcanzar. Es muy difícil que nosotros como criaturas de Dios podamos entender al Dios que nos creó. Es muy difícil, siendo nosotros tan pequeños, teniendo nosotros una mente tan pequeña ante Dios. Le llaman el misterio de la Trinidad. Donde quiera que estuviese Dios Padre por toda la eternidad, allí estuvo también la Palabra. O sea, Dios Hijo, Hijo con mayúscula, igual en gloria, coeternos en majestad, uno en esencia divina. Este es a la vez una verdad y un misterio que nuestra mente humana no logra alcanzar. Jesús vivió en esta tierra siendo 100% humano. Y aquí después, si desean algún pasaje, se los voy a dar de lo que voy a citar ahora. Jesús nació, Jesús creció, Jesús se cansó, Jesús tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed, Él lloró y Él murió. Es decir que Él vivió siendo 100% humano. El Hijo debía de ser y vivir como hombre para que fuese nuestro representante en la cruz, para que fuera nuestro sustituto. Él debía de ser como nosotros. La Biblia dice, y vamos a buscarlo, en 1 Corintios capítulo número 15, versículo 22. Vamos a ver que Cristo vino a este mundo siendo 100% humano. Dice así 1 Corintios, capítulo número 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También ahí en 1 Corintios, capítulo número 15, versículo número 47, el 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, hablando de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, que Cristo debía de venir a este mundo siendo humano, para que pudiese ser nuestro representante, para que pudiese ser nuestro sustituto allá en la cruz del Calvario, para que por medio de Él nosotros podamos obtener la salvación y el regalo de la vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo va y muere en nuestro lugar como humano. Él vivió como humano. Pero también aquel que murió en la cruz nunca dejó de ser el Hijo de Dios con mayúscula, nunca dejó de ser divino, nunca dejó de ser Dios. Por ejemplo, vamos a ver en primer lugar su preexistencia. Es decir, que el Hijo siempre ha existido, aunque se encarnó, se humanó en la persona de Jesús hace 2000 años. Pero Él siempre ha existido. Y vamos a ver la preexistencia de Cristo. Y vamos a buscar Juan, capítulo número 8. Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículos 57 y 58. Juan 8, 57 y 58 dice, 8, 57 y 58. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años
¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí vemos la preexistencia de Jesús, pero también vamos a ver su omnisciencia, el conocimiento completo y absoluto que Cristo tiene de todas las cosas. Dice Juan capítulo número 2, Evangelio según San Juan capítulo número 2, adelante. Evangelio según San Juan capítulo número 2, los versículos 23 al 25, dicen así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, él lo sabía todo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba cerca de Zaqueo, que Zaqueo estaba en el árbol? Jesús le dijo, Zaqueo, baja de ahí del árbol porque hoy cenaré en tu casa. No le dijo, mire, ¿cómo usted se llama? Es decir, que Jesús lo sabe todo. Jesús tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. Y se acuerdan cuando Natanael estaba delante de él, que Jesús le dijo, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoce? Y Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Y él se quedó asombrado de esa afirmación, porque Cristo lo sabe todo. Cuando estaba en casa de Simón el fariseo, y el fariseo estaba pensando dentro de sí, porque aquella mujer que derramaba perfume sobre los pies de Jesús era una mujer pecadora, Jesús, sabiendo lo que él estaba pensando, le dijo a Simón, Simón, una cosa tengo que decirte, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que Jesús sabía lo que ese hombre estaba pensando. Ahí vemos la omnisciencia de Jesús, el conocimiento absoluto que él tiene de todas las cosas. Y es un atributo que únicamente tiene Dios. Pero también Jesús fue adorado. Cuando el diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le respondió Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús sabía que solamente digno de recibir adoración es Dios el Padre. Sin embargo, Él recibió adoración y no se lo reprochó a la gente. Hay muchos pasajes, pero vamos a ver uno en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo número 9, versículo 38. Evangelio según San Juan capítulo número 9, versículo 38. Dice así: este es un ciego que Jesús sanó. Y ahora, desde el 37 dice, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Se postró ante Cristo y le adoró. Ahora, si Jesús no es Dios, eso es una idolatría. Y Jesús debía decir, no, no me adores, adora a Dios, porque solamente Dios es digno de adoración, solamente a Él tenemos que servir. Sin embargo, no hay un pasaje en las Escrituras que posteriormente diga, y Jesús se lo reprochó, y debía de estar. Sin embargo, no está. Lo que nos da a entender de que Cristo es Dios. También Él perdonó pecados. En Marcos capítulo 2, versículo 5, vamos a buscarlo. En el Evangelio según San Marcos capítulo número 2, versículo 5, es la historia en la cual bajan ante Jesús un paralítico por el techo, donde Jesús está en una casa llena de personas, y traen a un hombre paralítico, no pueden entrar a causa de la multitud, y abren una brecha, abren un lugar en el techo y bajan el cuerpo de aquella persona, un paralítico, y Jesús lo primero que le dice es, Marcos 2.5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Hermanos, ¿quién puede perdonar nuestros pecados sino Dios? Porque contra Él hemos pecado. Por ejemplo, un día yo le digo algunas palabras maldichas a Felo y yo me arrepiento, pero después no puedo ir con Maritza y decir, Maritza, perdóname porque el domingo pasado dije algo que te ofendí. No, yo debo ir directamente con Felo y pedirle disculpas. Y si Jesús está extendiendo el perdón, es porque Él es el creador del universo, es porque contra Él ha pecado la humanidad. Si no fuera
ilógico que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados. Pero cualquier persona puede venirse a la cabeza la idea de ser Dios y decirle a la gente, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Pero hacer que un paralítico se levante y camine, solamente Dios. Y ahora después que Jesús ha dicho eso, hace el milagro para confirmar la palabra, porque los milagros son para confirmar la palabra de Dios. Y entonces para que la gente entendiera que Él tiene todo el poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Son algunas características que nos hacen ver que Jesús es divino, que es el Hijo de Dios, que es Dios. Pero noten ustedes también que en Juan capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir que el Verbo, la palabra, el Hijo de Dios, fue el que creó el universo. Él participó en la creación del universo como Dios, como el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, Hebreos capítulo número 1, versículo 2, dice así, la carta a los Hebreos, capítulo número 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que el Padre decía y el Hijo ejecutaba. Por medio del Hijo, Dios hizo el universo. Por medio del Hijo. También en Romanos 11:36, Romanos 11, versículo 36, dice así, Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea gloria por los siglos. Amén. Es decir, por medio de Cristo existen todas las cosas. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Todo existe por medio de Él y para Él, Cristo. Pero también miren Colosenses, capítulo número 1, versículos 16 y 17. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17, dice así. Hablando acerca de Cristo, dice Colosenses capítulo número 1, versículos 16 y 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, sin dudas, la Biblia nos está diciendo que Cristo es el Creador, que Cristo es Dios, que Él es en igualdad con el Padre. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 3, la parte B del versículo dice, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Es decir, sin Cristo no existiera nada. Ahora, desde el ángel más grande en el universo hasta el gusano más pequeño, depende de Él para su existencia. La Biblia, hermanos míos queridos, nos enseña que en la creación participaron las tres personas de la Trinidad. Y vamos a verlo en un momento. Bueno, todos sabemos, vamos a ver que el Padre también es creador. Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Proverbios capítulo número 3, mientras que nuestro hermano Elvi nos vaya buscando Isaías 40:28. Isaías 40:28. Proverbios capítulo número 3. Proverbios 3, 19 y 20. Dice así.
hablando de Dios como el Creador, el Padre. Dice Proverbios 3, 19 y 20, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. La Biblia dice que Jehová, Dios Padre, creó el universo. Y en Isaías 40, 28 dice, ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Dice que Jehová es el creador del universo, Dios Padre. Entonces vemos que hay pasajes de las Escrituras que nos dicen que Jehová Dios el Padre, fue el creador del universo. Y estamos analizando Juan capítulo 1, versículo 3, que dice que todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo. Y sin Él nada de lo que fue hecho. Es decir, que sin duda, y vimos Colosenses 1, 16 y 17, otros pasajes que dicen que Cristo es el creador del universo. Pero vamos a ver que también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, participó en la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, Génesis 1, 2. Mientras Anaísi que nos busque Primera de Juan 5, 7. Primera de Juan 5, 7. Dice Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esa expresión, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, algunos teólogos afirman que viene de una palabra griega que es muy parecido a lo que la gallina hace con los huevos, que los va acomodando. La gallina acomoda los huevos debajo de ella y le está dando calor. Está echada la gallina sobre los huevos. Y en la creación, el Espíritu Santo estaba participando en la creación. Estaba obrando, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Vamos a ver que los tres son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unos. El cristianismo, al igual que el judaísmo, por decirlo de alguna manera y de alguna expresión, es una religión monoteísta. Es decir, nosotros creemos y adoramos a un solo Dios. Creemos en la existencia de un solo Dios, pero un solo Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres, pero los tres forman el único Dios que existe, el único Dios verdadero. Y eso es algo que escapa de nuestra comprensión humana. Dice la Biblia en Mateo capítulo número 28, no lo busquen, versículos 19 y 20, cuando Jesús comisiona a sus discípulos, le dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, uno solo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el bautismo debe ser en nombre de la Trinidad, en nombre de estos tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a ver que los tres, dice la Biblia que son uno. La Biblia dice en Primera de Juan, no lo busquen, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Los tres son uno. Lo dice la Biblia. Entonces, decirles que somos monoteístas, que el cristianismo es monoteísta, cree en la existencia de un solo Dios, y Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer también como un solo Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, no lo busquen, dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Dios es uno. Y vamos a buscar todos Isaías 46, 9. Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo número 46, versículo 9. Dice que Dios es uno, que no existe otro más.
Isaías capítulo 46 versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero dice que Dios es uno. Entonces la Biblia dice que Dios es uno. Sin embargo, es un solo Dios, donde hay una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre ni es el Espíritu Santo. Son tres personas, pero que humanamente puedo decir forman el único Dios verdadero. Vamos a ver algunos pasajes donde la Trinidad habla y donde la Trinidad se expresa en plural. Vamos a buscar todo Génesis, capítulo número 1, versículo 26. Mientras nuestra hermana Maritza nos busca Isaías 6:8. Maritza, Isaías 6:8. Y todos buscamos Génesis, capítulo 1, versículo 26. Nos estamos trasladando al momento de la creación. Ahí donde Dios está creando el universo. Han pasado 5 días, Dios ha creado todo. Y estamos en el día sexto. Y ahora la corona de la creación. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, Dios uno solo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, Dios está hablando consigo mismo y está diciendo: hagamos conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra, en plural, semejanza. Es decir, que está hablando el Dios Trino consigo mismo, los tres que intervienen en la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también ahí en Génesis, capítulo 3, versículo 22, después del pecado del hombre, después de la caída de Adán y Eva, miren lo que la Biblia dice en Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, etcétera, etcétera. Como uno de nosotros, en plural. También en Génesis 11, Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, confusión. Génesis 11, los versículos 6 y 7. Génesis 11, versículos 6 y 7 dice: y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios está hablando, y Dios dice: descendamos, confundamos. ¿Necesita Dios de alguien más para hacer algo? No. Está Dios hablando consigo mismo. Un Dios que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Isaías, capítulo número 6, versículo 8, dice lo siguiente: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Dios hablando. Y allí está Isaías. Y dice: ¿quién irá por nosotros? En plural. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro hermano Felo que nos busque en Romanos 5:9 y su esposa Juan 14, Evangelio de Juan 14, versículo 8 y 9. Dice Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito
por los siglos. Amén. Amén. Dice de Cristo que es Dios sobre todas las cosas. Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? Amén. Jesús está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Dice en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Es decir, que Jesús es Dios. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo hemos analizado, y donde vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman el único Dios verdadero. También ahí, volviendo a Juan, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículos 4 y 5, dicen así. Hablando de ese Verbo, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que en Cristo estaba la vida. ¿Se acuerdan cuando en Juan 14:6 Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la vida. Cristo es la vida. Él creó todas las cosas. Él dio vida a todas las cosas en este universo que tienen vida. Y sin Él nada de lo que hoy existe hubiese sido hecho. Él es la vida. Y solamente a través de Él también podemos obtener la vida eterna. Es la vida del alma. Estamos muertos sin Dios espiritualmente hablando. Pero nuestro espíritu cobra vida cuando Cristo viene a nosotros. Viene a nuestra alma. Y hay una ilustración que quisiera compartir con ustedes que puede ayudarnos a entender que Cristo es la luz, que Cristo es la puerta, que Cristo es el camino, que Él es la vida y que Él es Dios. Y hay una historia que no es real, pero que hay una historia que dice que en una ocasión en una ciudad un pueblo se levantó y alguien cogió el periódico del día y en el periódico del día había un anuncio que decía 5 personas han amanecido hoy infestadas de una epidemia desconocida. Y esas mismas personas al día siguiente cogen el periódico del día y dice que hay varias personas con esta epidemia desconocida en diferentes partes del mundo. Hay una plaga que se está propagando por el mundo. Pasa una semana y cuando cogen el periódico se dan cuenta que hay muchas personas muriendo sobre la faz de la tierra con una epidemia desconocida. Se desconoce, no saben los doctores qué es, y hay mucha gente muriendo y hay una epidemia en diferentes países del mundo. Imagínense que al mes los periódicos y todas las cadenas de radio, televisión, etcétera, están diciendo que toda persona sobre la faz de la tierra está infestada con un virus desconocido, que no hay cura y que las personas van a morir dentro de unas horas. Imagínense que todos los avances científicos, tecnológicos, toda la ciencia está investigando las causas de esta epidemia y están tratando de buscar la solución para este virus. Imagínense que llega el momento en el cual los científicos, los investigadores descubren que hay un niño que es inmune a esa enfermedad y que sacando la sangre de ese niño se puede hacer un antídoto o una vacuna para curar la humanidad. Y van con el padre y le dicen, mire, queremos que usted por favor firme este documento, que usted está de acuerdo en entregar la vida de su hijo para extraer toda su sangre y poder salvar la humanidad. Y el padre se queda un rato pensándolo y al final dice, está bien, doy la vida de mi hijo para salvar la humanidad. Y el padre, con todo el dolor del mundo, por amor a la humanidad, da a su hijo. Le extraen toda su sangre, preparan la vacuna, comienzan a distribuir a toda velocidad la vacuna por diferentes partes del mundo. Toda persona se pone la inyección. El niño muere. Al cabo de 15 días ya
las noticias hablan de otros asuntos, de otros problemas, de las cosas cotidianas de la vida. La gente vuelve a su rutina diaria, pero aquel padre perdió a su hijo y al cabo del mes ya nadie se acuerda de aquel hombre que dio la vida de su hijo para salvar la humanidad. Hermanos, eso hizo Dios por nosotros. Dios dio la vida de su hijo por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios se humanó, vino a este mundo para librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. En Él, únicamente en Él está la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Únicamente a través de Cristo vamos al Padre. Únicamente a través de Él tenemos la vida eterna. Él es la puerta. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Los seres humanos de todas partes del mundo necesitan encontrarse con el Verbo humanado. Necesitan encontrarse con el camino, con la verdad, con la vida que es Jesucristo. Él es la luz. Y en este pasaje de Juan, capítulo número 3, versículo 4 y 5, dice que Él es la luz. Constantemente en la Biblia encontramos las dos partes, las tinieblas y la luz. Las tinieblas y la luz constantemente. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo escribía: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Es decir, a través de Cristo, Dios nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Ahora del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, por medio de esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Él es la luz. También la Biblia dice, en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz proviene de Dios. Y en la ciudad de Dios dice que no hay necesidad de sol porque solamente su presencia ilumina todo. Entonces Juan, este hombre que caminó con Cristo durante 3 años y medio, nos está narrando un testigo ocular, un testigo presencial de la vida del Verbo, de la vida de Jesús, y nos está diciendo que en Él estaba la vida, que Él es la luz que ilumina a todo hombre. Pero también nos habla de Juan el Bautista, que tiene también un ministerio muy importante en la vida de Jesús. Y dice, aquí el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Está hablando acerca de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth. Y bueno, sabemos acerca de su vida, cómo Dios le escogió para que viniese preparando el camino del Señor. Dice ahí también, del versículo 15 al versículo 28, aquí el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 15 al versículo 28, nos habla más bien de Juan el Bautista, que dice así: Juan dio testimonio de él, de Jesús, de Cristo, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Contestó, o confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que
había sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este es Juan el Bautista, pariente de Jesús, y que viene preparando el camino al Señor. Él está bautizando con un bautismo de arrepentimiento de pecados. Ahora, ¿cómo llegar a ser hijos de Dios? Una pregunta que cada ser humano debe de hacerse sobre la faz de la tierra. ¿Cómo llegar a ser hijos de Dios? Todas las personas creen que son hijos de Dios, y no es cierto. Creación de Dios somos todos los seres humanos, porque de alguna manera Dios nos ha creado, la vida está en Él. Dios creó a Adán y a Eva, y de ahí hemos ido naciendo todos. Pero hijos de Dios, miren lo que la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 9 al versículo 13. Dice del 9 al 13: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que Cristo viene a este mundo, y viene el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se hace hombre para que los hijos de los hombres podamos ser hijos de Dios. Es algo que no depende de nosotros los seres humanos. Dice que no es de voluntad de sangre, no es de voluntad de carne, no es de voluntad de varón. Por mucho que nosotros querramos nacer de nuevo, ser hijos de Dios, no podemos. No podemos hacer absolutamente nada que pueda hacernos hijos de Dios. Por mucho que nosotros querramos que una persona pueda nacer de nuevo, porque una persona pueda ser un hijo de Dios, no podemos. Porque dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que aun cuando una persona sea creyente, sea cristiano, sea hijo de Dios, no significa que sus hijos van a ser hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos, Él tiene solamente hijos. No es algo que se puede engendrar por voluntad de sangre. No tiene que ver nada con el hombre. Cuando Jesús está conversando con Nicodemo, en Juan capítulo número 3, Jesús está conversando con Nicodemo y le está hablando acerca del nuevo nacimiento. Y en Juan capítulo 3, versículo 6, dice: Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, es una obra que hace Dios en el creyente. Es una obra que hace Dios en la vida del ser humano, dando vida a nuestro espíritu. La Biblia dice en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Toda persona que no tiene una relación personal con Dios está muerto espiritualmente hablando. Está muerto. Sin embargo, ese espíritu cobra vida, por decirlo en palabras humanas, cuando la persona tiene una relación personal con Cristo, con el camino, con la verdad, con la vida. Cuando Dios hace la obra en él, cuando el Espíritu Santo hace la obra de regeneración en esa persona y le justifica, le santifica, todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, escribe su nombre en el libro de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver Primera de Pedro para terminar. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 23 al 25. Primera de Pedro,
capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 23 al 25. Dice así: siendo renacidos, el nuevo nacimiento, para ser hijo de Dios, para llegar a ser un hijo de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, es decir, no tiene nada que ver con la carne, con la voluntad humana, nada tiene que ver con la sangre humana, nada. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, que la palabra de Dios, el Evangelio, tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cuando nosotros creemos la fe, entonces se produce ese nuevo nacimiento en nosotros. Hermanos, qué gran satisfacción, qué alegría para nosotros saber que Dios nos ama de esta manera, saber que Dios nos ama de tal manera que su propio Hijo hace 2000 años vino a este mundo para trazarnos el camino de regreso al Padre, para arreglar nuestra amistad con Dios, para darnos vida y vida en abundancia. Qué gran privilegio, qué gozo puede producir en el corazón del creyente saber que Dios vino en persona. El Hijo de Dios se encarnó, se humanó en la persona de Jesús.